Estás escuchando XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. El programa donde no necesitas ser experto en leyes para defender tu acceso a la justicia. Entrevistas con especialistas en cada materia. Pregunta, resuelve y da tu punto de vista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo nuestro querido auditorio. Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho, en donde ya lo saben, aquí quitamos el lenguaje técnico, las palabras rebuscadas y las letras chiquitas, pues porque este público hermoso que nos sigue viernes a viernes siempre espera de nosotros lo máximo. Entonces le doy la bienvenida a mis queridos amigos, colegas, el maestro Noé Chávez. Gracias maestro, pues aquí de nueva cuenta en este programa tan hermoso, ¿verdad? Y que todos los radioescuchas están al pendiente semana con semana. Muy bien, y a mi amigo Alejandro Landa, bienvenidos. Como siempre, amigo, es un gusto estar aquí compartiendo un poquito de la cultura jurídica, ¿verdad? Una cultura que pareciera que no, amigo, pero se va imponiendo, va creando un estilo, y creo que los programas han sido manejados de una manera tal, los invitados se han manejado de manera tal que se logra facilitar esa comunicación entre el derecho y quien lo escucha, amigo. Claro que sí, y la gente cada vez está más interesada en este tipo de temas jurídicos. Cada vez son más las personas que me preguntan, ¿ahora de qué se va a tratar, licenciado? Sí. Hoy de qué va a ser el programa, quién va a ir invitado, de qué van a hablar, y eso a nosotros nos enorgullece, claro, nos emociona saber que cada vez tenemos más público, cada vez esta emisión llega a más personas, no nada más en México, amigo, también ya pasamos fronteras. Es correcto. Y bueno, pues saludamos a toda esa comunidad que nos escucha y que, bueno, nosotros de manera muy gustosa, desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, transmitimos en vivo y en directo para todo Nesa y de aquí para todo el mundo. Y a todo el mundo, por ahí dijeran, ¿verdad? Sí, bueno, y amigo, pues hoy traemos uno de esos temas, amigo, que nos dan un poquito de escalofrío. Sí. Pero que es de vital importancia conocer y saber de qué se trata. Así es. Y estamos hablando de la negligencia médica. Y obviamente, pues para desmenuzar este pastel, amigo, de la negligencia médica, hoy nos acompaña en cabina un especialista. Fíjate que hoy traemos un especialista en la materia, pues para que nos quite todas estas dudas, amigo, nos ayude a entender mejor el tema de la negligencia médica. Pues qué mejor que el licenciado Luis Ángel Guzmán Sánchez. Bueno, que déjame te digo, él ha sido servidor público en los 3 niveles, es docente, es especialista en materia penal y obviamente en negligencias médicas. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sí, a todo tu auditorio. Muchísimas gracias nuevamente aquí saludándolos y con la fortuna de tener de nueva cuenta una intervención en su programa. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Licenciado. Y fíjate que es un tema por demás interesante. Es un tema del cual pues no estamos como siempre excluidos. Creo que el derecho siempre nos da ese parámetro, ¿no? Entre el hacer y el no hacer de las personas, pues siempre se abre esta brecha en que pues de manera subjetiva puedes caer en alguna violación al derecho, ¿no? Entonces, este tema de negligencia médica es una oportunidad para saber qué tipo de procedimientos podemos llevar, porque pues es un pleno desconocimiento. Puedes ir al médico
y puede haber una y mil malas praxis de muchas maneras. Tal vez eres mal diagnosticado, tal vez puedes ser mal medicado, tal vez fuiste a una intervención quirúrgica y fue realizada de una manera indebida, tal vez no aceptaste la forma en la que se te iba a hacer ese proceder médico, y aún así hay un mal manejo de cómo fuiste atendido, ¿no? Y entonces ante esta situación, pues dices, ¿qué hacemos? O sea, ya sabemos que hay una situación que fue manejada de manera pues negligente, se entiende que negligente, pero de alguna manera dices, ¿a dónde voy? Voy a la Profeco, voy al MP, sí, voy a los juzgados civiles, sí, a la famosa Comisión Nacional Médica, ¿y qué llevo, no? Porque sí, también, sí, ¿qué llevo? O sea, guardo mis recetas, sí, o sea, como dicen por ahí, ¿y ahora quién podrá defenderme? Exacto, no, y deja eso, o sea, dices, pues no tengo mi expediente clínico, mi expediente regularmente está en manos de aquella persona que me generó esa intervención. Y fíjate que es bien importante lo que mencionas, amigo, porque casi toda la gente desconocemos que el famoso expediente clínico, que tenemos derecho a tener una copia íntegra desde todas las recetas y desde que empieza nuestro tratamiento, ¿verdad? Pero ¿qué te parece, amigo? Si le empezamos preguntando al especialista que nos diga qué es una negligencia médica. Creo que sería lo correcto. Sería lo correcto, ¿verdad? Porque ya casi terminamos el programa, amigo. Pero no lo estamos hablando tú y yo. Yelina, nada más se nos queda viendo, ¿no? Sí, ¿a qué hora me toca hablar? No, bien, miren, en palabras simples, y como bien lo menciona el programa, ¿no? Esto es derecho para no abogados. En palabras simples, una mala práctica médica es toda aquella acción por parte del personal de salud, no importa si sean instituciones públicas o instituciones privadas, porque hay que también dejar en claro esa parte. Muchas veces entienden que una mala práctica es necesariamente de una institución pública, es decir, llámese IMSS, ISSSTE, ISFAM, entre otras instituciones, como también pudiera ser en el Estado de México, el ICEMIM. Sin embargo, dentro de una negligencia médica o una mala práctica del sector de salud también entran instituciones de índole privada. Llámense especialistas en cualquier tipo de área especializada, como por ejemplo pueden ser médicos cirujanos de índole estético, de cirujanos plásticos. Entonces ellos también entran e incurren en una negligencia médica igual. Entonces, para cortar y de nueva cuenta dejar en claro qué es una negligencia médica o cuál es una mala práctica, todo aquel acto que lleve a cabo el sector de salud, ya sea de instituciones públicas o privadas, que contravengan a la norma, lo que corresponde en el actuar del sector salud. Maestro, y en ese sentido, puedes decir, tal vez pudiera no llegar al médico, tal vez llegué a la institución de salud y apenas me están tomando mis datos o me están a lo mejor sacando una muestra de sangre. ¿Qué pasaría? O sea, ¿es necesario que sea el médico quien genere un mal proceder o a lo mejor también el personal de enfermería? Es decir, ¿es extensivo esta situación? Efectivamente, por eso les comentaba, es todo lo que conlleva el sector salud. Normalmente y en un sentido común, la mayoría de las personas cuando escuchan una negligencia médica se la atribuyen directamente al médico que intervino en una cirugía directamente. Sin embargo, es todo aquel personal que corresponde al sector salud. Ejemplo, entendemos que dentro del sector salud se encuentra el área de trabajo social, que son todas aquellas personas que recaban los datos y la información de los pacientes previamente a llevar a cabo un diagnóstico para ver si en algún momento son susceptibles de una intervención quirúrgica. Asimismo, también el personal de anestesiología, el personal de otro tipo de áreas como lo pudiera ser enfermería. Todas esas áreas, todo lo que conlleva el sector salud, entran dentro de una mala práctica. ¿Por qué? Porque conlleva una responsabilidad directamente que puede haber en la afectación de un paciente. Ejemplo, sabemos que normalmente cuando uno acude a una cita médica, inmediatamente el que te atiende es el enfermero para tomarte tus signos vitales, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si un enfermero, antes de pasarte al médico y darte un diagnóstico, te toma mal tus signos vitales, todo lo que es tu ritmo cardíaco, entre otras cosas? Evidentemente, el diagnóstico que te pudiera en algún momento determinar el médico interviniente pudiera ser erróneo, derivado de una actuación previa, en este caso por parte del personal de enfermería. Creo que es un tema muy subjetivo, yo desde mi perspectiva, porque pues yo creo que mucha gente que va al sector salud, por cualquier situación, hay mucha gente que se puede sentir agraviada, afectada. Creo que es importante establecer
que el parámetro para que esto pueda convertirse en una negligencia médica es que tiene que haber un daño forzosamente, ¿no? Exactamente, amigo. ¿Cuándo podemos nosotros tener la certeza de que el médico la regó? Ha rebasado esa línea. Sí, exactamente. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque obviamente hablando de medicina, pues no exactamente con un mejoral te vas a aliviar de todos tus males, ¿no? Cada paciente es específico, cada paciente es una persona diferente y tendrá que tener un tratamiento diferente, ¿no? Cuando sí y cuando no aplica una negligencia médica. ¿Cuándo es cuando de verdad podemos hablar de una negligencia médica? Bien, excelente. Aquí en cuanto a atención de negligencias médicas, debemos de entender que la mala práctica conlleva ciertos parámetros en efecto para poder determinar en algún punto una negligencia médica. Entendemos que existen diferentes rubros para determinar una negligencia médica, ¿no? Específicamente hablando en el tema de negligencias médicas, estamos hablando que es cualquier médico que llevó a cabo su actuar dentro de las obligaciones que le corresponden, apegado en teoría a los protocolos. Sin embargo, derivado de ese actuar, que tenía el conocimiento el médico de los alcances y todos los beneficios, o en su caso, todos los pros y contras, lleva a cabo una mala práctica, es decir, una mala intervención aunado a que está apegado a los protocolos correspondientes. Es decir, un ejemplo, imaginemos un anestesiólogo que tiene que aplicar una anestesia, lleva a cabo todos los protocolos correspondientes, sin embargo, dejó de lado ciertas valoraciones como lo pudiera ser la edad de la paciente o del paciente, el peso, el estado de salud de otros tipos de padecimientos. Entonces, sí llevó a cabo dentro de los parámetros y los protocolos correspondientes el actuar, sin embargo dejó de lado ciertas circunstancias muy específicas. Es entonces en donde se convierte en una negligencia médica. Pero, por ejemplo, si en este caso yo voy y me dan un medicamento, tal vez llevo una infección de la garganta, y me dan un medicamento y ese medicamento no me hizo ningún efecto, sigo con mi infección de la garganta y al contrario, ¿no? O sea, hasta me puse más con una mayor sintomatología dentro de la infección de la garganta. Pues no podemos estar hablando de que ahí existe una negligencia médica. Simplemente el proceso pudo haber sido diferente, las manifestaciones en mi cuerpo pudieron haber sido diferentes, pero no necesita ser diferente. Creo que es importante establecer que sí debe de haber un daño físico o un daño, incluso hablando de psicología, por ejemplo, pues psicoemocional, ¿no? Es decir, debe de haber una afectación. Una afectación irreparable. Exacto. Claro, y sobre todo una afectación que se pueda acreditar por algún tipo de medio, porque bien lo comentaba el licenciado, pudiera verse una afectación psicoemocional, misma que pudieran decir en los médicos directamente, a causa de mi intervención quirúrgica o derivado de la intervención que yo tuve en relación a tu padecimiento, yo no soy culpable o yo no tengo responsabilidad de que tú te hayas tenido una afectación psicoemocional, cuando pudiera ser verdad, siempre y cuando, les comento, haya sido posterior al actuar médico. Es decir, y que se acredite también. Yo tengo un caso concreto. Una tía se atendió en el IMSS hace como un año y derivado de esa intervención quirúrgica, al parecer una enfermera dejó un algodón dentro de su herida que lo ocasionó. Y al médico, pues ya, intervenirla, a los meses resultó ser que ese algodón le estuvo perjudicando en su cuerpo. Okay. Entonces, esa es una negligencia médica porque derivado a la atención que tuvo la enfermera o los que apoyan en una intervención, pues el médico nunca observó pues ese procedimiento, ¿no? Claro, efectivamente, dejó de lado, llevó a cabo una omisión, en este caso una última revisión probablemente, para verificar que no haya tenido ningún tipo de complicación. En Así este es. caso, pues dejó específicamente el algodón que nos comentas, ¿no? Dentro del cuerpo de tu familiar, y es ahí donde se configura la negligencia médica. Así es, ahí es donde ¿Hay alguna diferencia, Lig, decías hace un momento, entre que esa negligencia médica sea en una institución pública que en una institución privada? Es decir, ¿causa efectos distintos o en todo caso la negligencia médica sigue los mismos parámetros? Sí, justamente lo estaba comentando, les voy a mencionar por qué. Porque normalmente incluso hay sondeos o hay estadísticas en donde a las personas les preguntan, oye, en caso de que tú tuvieras algún tipo de afectación por parte del sector salud, ¿a dónde acudes? La gente dice, yo sé que tengo que denunciar, sí, pero ¿en dónde?
desconocen ante a qué autoridad, ante qué instancia. E imagínense esta situación, si de entrada tienen ellos el desconocimiento de a dónde acudir cuando es una instancia pública, peor aún cuando se trata de una institución privada, porque saben que están prestando servicios de salud, pero dicen, ¿quién los regula? ¿A dónde acudo? No pertenecen al Estado. Entonces, ante esas circunstancias dejo muy en claro esa parte. ¿Por qué? Porque en efecto son dos vías totalmente diferentes. Cuando estamos hablando por parte de una negligencia médica por parte de alguna institución del Estado, y a su vez, si fuera el caso de una institución privada, también es otra vía diversa, las que se tienen que llevar a cabo. Si quieren, con todo gusto se las explico o se las comento o vamos avanzando. ¿Qué te parece si antes de irnos al corte nos refieres como cuáles son para que vayamos entrando una por una? Perfecto, en materia bien. Debemos entender que cuando se trata de una dependencia de una institución pública, quien lo regula es el derecho administrativo, en algún momento determinado, llamándose una de las instancias primeramente que pudiera ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, y en su momento, si es que sea necesario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso es en cuanto a un ente público. Cualquier institución del fuero local o del fuero federal es la vía administrativa. Ahora bien, hablando de instituciones privadas, es meramente responsabilidad civil, es decir, esto se va a ventilar dentro de los juzgados del fuero común a nivel civil, es decir, en materia civil. Es correcto. Muy bien. Y también finalmente lo podemos llevar hasta la vía penal. Efectivamente, en algún momento determinado también se puede incurrir, ya sea en cualquiera de los dos supuestos que les mencionaba, ya sea una institución privada o una institución pública, también existe la responsabilidad penal, esto por parte directamente del médico interviniente. Okay. Muy bien. Es. Bueno, amigo, pues interesantísimo el tema. Vamos entrando en materia. Obviamente vamos entrando en materia y como ya saben, como siempre, le invitamos a nuestro querido público que nos empiece a preguntar. Claro que sí, aprovechen al invitado, todo suyo, entonces exploten, lo dijeran por ahí, ¿verdad? Dijeran por ahí. Vamos y regresamos un corte. Regresamos. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Este domingo en la Hora Nacional despedimos el Mundial Social a lo grande. Las alergias van en aumento y te contamos todo lo que necesitas saber para prevenirlas. Además te diremos cómo prepararte para la temporada de huracanes. Y tendremos la Hora Naime para aprender una lengua originaria. Leos y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Y hoy hablando con el maestro Ángel de negligencia médica, amigo, en donde bueno, vamos teniendo esta parte de la negligencia médica y la vamos entendiendo como una situación donde definitivamente nos encontramos ante una mala praxis. No se siguieron los protocolos. Los protocolos, y eso implica una falta de deber en el cuidado que se debe de tener hacia el paciente, amigo. Es decir, hay un incumplimiento a ese protocolo. Claro, ¿no? Pero no solo que se genera el protocolo, sino que hay una causalidad entre lo que se genera por la cuestión médica, sí, en cuanto al resultado. El nexo causal entre la práctica y el resultado. Y hay un daño que puede ser cuantificable. Entonces, claro, cuando tenemos esa cuestión, pues ahí es la receta de la negligencia médica, en este caso, pero acertadamente nos decía el maestro Ángel, bueno, es que sí, lo podemos resolver, y hay 3 o 4 vías que podemos analizar de manera muy rápida, ¿no? Nos decía, bueno, primero está la parte como conciliatoria, la parte administrativa, también tenemos la cuestión civil, la cuestión penal. Yo creo que sí es importante, amigo, establecer que lo primero que tenemos que hacer es acreditar la negligencia, ¿no? Sí, claro. Y esto es a través de un peritaje. Pero en cada uno de ellos debemos de tener como una metodología. ¿Te parece bien si nos explican? Que nos explique el especialista. Excelente, bien.
Fíjense que este tema de las negligencias médicas es muy interesante porque actualmente me atrevo y me aventuro a mencionar que los tribunales y las instituciones todavía no están tan preparadas para llevar a cabo el análisis y la evaluación de ciertas circunstancias, hablando específicamente de poder acreditar una negligencia médica. ¿Por qué les comento esto? Miren, ¿qué sucede? Normalmente en la mayoría de los asuntos de negligencias médicas se versan sobre lo que mencionaba, por ejemplo, aquí el compañero, en relación a que, oye, mi familiar tuvo una intervención quirúrgica y le dejaron un algodón dentro de su cuerpo, ¿no? Algodón que no pertenece y que evidentemente en un momento determinado su cuerpo iba a empezar a negar, y esto se iba a ver reflejado en otro tipo de sintomatologías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ante esas circunstancias, evidentemente los casos más comunes son ese tipo de circunstancias, que pasa que llega un paciente por un dolor de cabeza y al final del día le amputan un miembro del cuerpo, ¿no? Cuando dices, oye, no es posible que tú hayas entrado por un síntoma en particular y posteriormente se haya convertido hasta en una amputación, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando hay síntomas derivados de una intervención previa, pero que no son meramente visibles? ¿Qué es lo que sucede? Yo les comento esto porque normalmente cuando se trata de una parte del cuerpo en específico, en efecto existen ciertos parámetros para llevar a cabo la acreditación de esos síntomas por medio de una pericial. Un caso concreto les pudiera comentar, por ejemplo, ¿no? En una mala aplicación de tal vez de una anestesia médica y que esto le haya causado una afectación a nivel cerebral. ¿Cuál es el peritaje correspondiente? Llevar a cabo una pericial en materia de neurología. Pero, ¿qué sucede cuando la afectación son diversas partes del cuerpo? ¿A qué especialista tú vas a acudir? Y este tipo de peritajes y de lo que yo les voy a comentar es muy interesante porque aquí les va a dar a muchos, no dudo que muchos compañeros estén escuchando, les va a dar la pauta para poder llevar a cabo. Existe una especialidad dentro de la medicina que son los denominados médicos internistas. Los médicos internistas son los especialistas en saber qué síntomas, qué enfermedades internamente tú tienes, y ellos, con base en un análisis y en una serie de estudios, es que va a determinar qué específicamente parte del cuerpo tienes afectado y de dónde viene esta circunstancia. Porque les digo, en muchas ocasiones es muy sencillo determinar una negligencia médica, como el caso del compañero que decía, bueno, le dejaron un algodón a mi familiar. Evidentemente ahí está bien marcada la negligencia médica, pero ¿qué pasa cuando no se puede acreditar de forma tan directa, de forma tan física? Pero fíjate que me gustaría hacer un paréntesis ahí, porque tú ya tuvimos oportunidad de llevar un procedimiento más o menos similar, pero esa pequeña, ahí fue una gasa la que se dejó al interior del cuerpo, y esa gasa generó una infección, pero esa infección, o sea, llegó hasta dejar una ceguera a la persona. Entonces, sí, indiscutiblemente, creo que la parte medular es el peritaje médico. Ese es a través de la inducción que un médico haga, como un médico internista, te va a decir dónde está la pauta, pero la realidad es que ese daño puede ser tan extensible que puede llegar a generar diversas afectaciones. No, incluso, amigo, la vida misma. Sí, la vida misma. Claro. Y déjame decirte que en esta ocasión, ¿sabes qué es lo complicado? Que si decimos, tengo que enfrentar un abogado contra otro abogado, no hay problema. Los abogados se dan hasta con la cuchara, hasta amigo. para llevar, amigo. Pero si dices un médico contra otro médico, no sé qué pasa, pero en el sector médico parece que hubiera mucha protección entre esos médicos. Es difícil que a veces quieras un peritaje, y hay veces que los médicos se protegen. Tal vez estoy equivocado, maestro, no lo sé. Efectivamente, fíjense que yo tengo la fortuna de tener varios amigos en el medio del sector salud. Uno de ellos fue el director del hospital de zona de la base aérea de Santa Lucía, donde ahora actualmente está el AIFA. Otra es una médica cirujano egresada del Politécnico, ¿no? Y ambos en algún momento en pláticas diversas coincidían en ese punto y me mencionaban. En el sector salud, los médicos, nosotros tenemos como principio, digámoslo así, ¿no? Que debemos de cuidarnos, con independencia de la institución a la que pertenezcan, ya sea del sector público o privado, no importa tampoco qué escuela hayamos egresado, pero nosotros tenemos como principio el protegernos. Siempre, siempre, siempre. Digo que
qué bueno sería que en el medio de la abogacía fuera de esa manera. Sabemos que no es así, pero sí, ellos tienen bien plantado esos valores, vaya. Sí, claro, se cuidan entre ellos, ¿no? Pero vamos entrando al meollo del asunto. Vamos a suponer que como profesionales siempre empezamos por la parte, a veces hay abogados que tienden a irse con todo, ¿no? Y dice, vámonos en materia penal y en materia penal que se resuelva esto, ¿no? Pero hay hay civilistas que dicen, ¿sabes qué? No, lo mío es lo civil y yo creo que lo podemos probar por esta otra vía. Pero creo que como siempre es factible empezar por la parte más básica, por la parte como más, en donde más podamos generar una especie de conciliación, una especie de mediación. Y entonces es donde aparece esta famosa figura de la Comisión Nacional del Arbitraje Médico, que es la CONAMED. ¿Cómo iniciamos un procedimiento ante la CONAMED, maestro? Bien, excelente. Miren, les comento. La forma de poder iniciar una queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico son dos vías, de manera virtual o de manera presencial. En la página directamente de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico existen unos apartados en donde tú puedes llevar a cabo el llenado de ciertos espacios con la finalidad de mencionar y manifestar cuál es tu inconformidad, cuál es lo que tú considerarías que existió en una mala práctica médica con el punto de que ellos tengan intervención. Y la otra es hacerlo de forma física, acudir directamente a las oficinas. Estas se encuentran sobre Avenida Marina Nacional. No recuerdo en este caso el número específico, pero se encuentra en un edificio sobre Avenida Marina Nacional. Entonces, ellos tienen conocimiento por cualquiera de las dos vías, ya sea vía virtual o de forma física, en donde es muy breve y muy sencilla la intervención que se solicita en ese momento. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente manifestar cuáles fueron los hechos, de qué trata la circunstancia. Evidentemente ya saben que los rubros fundamentales para cualquier tipo de circunstancia y de situación jurídica es tiempo, modo y lugar, establecer esos 3 puntos muy importantes, hacer de manifestación qué es lo que sucedió, cuál es la inconformidad, y a partir de ese momento la Comisión Nacional recaba y recibe tu queja, le asignan un número de folio y en ese momento se empieza el procedimiento correspondiente. Pero es de esa manera como pueden ustedes llevar a cabo la solicitud de que le den inicio a una queja, de manera virtual y de manera física. Finalmente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el objetivo será pues la notificación hacia la institución médica o hacia el médico, ¿no? Pero creo que es importante establecer que solamente está limitada, ¿no? O sea, podemos, la Comisión Nacional Médica, la Comisión Nacional de Arbitrajes Médico a mí se me hace buena como para llegarme de información por parte de la institución médica o por parte del médico. Es como el primer encuentro y en donde ellos me pueden manejar una postura clara de hacerlo. Si va a haber un pleito o si vienen con el ánimo de poder resolver, ¿no? Porque pues a veces pareciera que no, pero la gente ya sufrió un desgaste, la gente llega en condiciones de salud en donde ya tiene una afectación, es decir, la gente no se encuentra con todo el ánimo de pelear. Entonces creo que a veces la parte más noble es empezar por esa parte en donde podamos llegar con una conciliación y ver, no hay solución, por lo menos ya sabemos o ya nos allegamos de la información de quién vamos a demandar y la base sobre la que vamos a demandar. Es correcto. Fíjate, si me lo permites, Alejandro, aquí faltó ahora sí que dar la dirección para precisamente iniciar esa etapa, ¿no? Se las voy a dar por aquellos radioescuchas que están al pendiente. De manera presencial pueden acudir a las oficinas centrales en Avenida Marina Nacional número 60, piso 14, Colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, o en línea en el correo electrónico primera-atención@conamed.gov.mx u orientación@conamed.gov.mx. También hay un número telefónico que es el 55 54 20 7000 o al 800 711 0658. Gracias. Y fíjate que otra pregunta que me surge, maestro, es, decíamos, ¿no? Nosotros vamos a presentar regularmente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, pues te va a pedir aquello que tengas, ¿no? Desde notas médicas, recetas, hasta facturas de pago, lo que tú tengas para acreditar tu relación con esa parte médica. Porque parece que no, pero hay veces que cuando tenemos una institución grande, pues ahí la vamos a encontrar, pero cuando son instituciones chiquitas o clínicas chiquitas, hay veces que hasta desaparecen, ¿no?
¿no? Cuando tienen una situación de negligencia médica. No, claro, ¿no? Y sobre todo lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? La importancia de tener tu expediente médico, ¿no? Así es. ¿Qué pasa si no lo tienes, amigo? Exactamente, ¿no? ¿Qué pasa si no lo tienes? ¿Cómo? O sea, yo sé que es obligación de la institución tenerlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en este caso la institución se niega a exhibir esa cuestión del expediente? Entendiendo por expediente clínico, pues precisamente no la historia clínica, sino todo esa secuela de datos médicos que has tenido. Sí, desde la primera visita hasta la última, ¿no? Claro, fíjense que como bien lo mencionaban, la Ley General de Salud nos marca que es un derecho de cualquier paciente de instituciones públicas y privadas poder tener acceso. Evidentemente lo sabemos que en la práctica es muy complicado que te lo proporcionen de primera mano, ¿no? En este sentido, atendiendo y aterrizándolo, por ejemplo, a la intervención de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, una vez que recaba y que da inicio a tu queja, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico emite un oficio directamente a la institución, ya sea de índole privada o pública, con la finalidad de que le haga llegar. Como lo mencionaba, ¿qué es lo que sucedería en caso de no proporcionarlo? Evidentemente, ante esa situación, incurren también en una ya responsabilidad, ¿no? Si de por sí a lo mejor ya pudieran haber tenido la complicación en la intervención quirúrgica o del demás personal de salud, haciendo caso omiso a ese requerimiento, evidentemente también ya van a incurrir en una responsabilidad, ¿no? Responsabilidad que en su momento tú pudieras hacer valer también por las diferentes vías, que pudieran ser la vía penal o en su caso la vía administrativa, como les comentaba, ¿no? O en el caso de las instituciones particulares, la vía civil. Es decir, te dejan la puerta abierta, ¿no? Así es. No puedo hacer valer mi determinación, llego hasta aquí, pero te dejo abierta la puerta para que en la CONAMED no se pudo, entonces puedas proceder por la vía civil o por la vía penal. O la administrativa, ¿no? O la administrativa, porque yo creo que si estamos hablando de un IMSS, de un ISSSTE o cualquier sector salud que sea desde un punto de vista gubernamental, en este caso el procedimiento pues es directo, ¿no? Es administrativa, es un trámite netamente administrativo, ¿no? Dentro de su misma dirección o sería igual ante la CONAMED. Miren, fíjense, específicamente hablando del derecho sanitario, del derecho de salud, no existe como tal un principio de definitividad que tú tuvieras que agotar a efecto de llevar a cabo la intervención o la solicitud de alguna autoridad, ¿no? Es decir, ¿qué opciones tenemos? O primeramente pudiera decirse que lo que tú pudieras llevar a cabo es iniciar una queja dentro del órgano interno de control, hablando específicamente de instituciones del sector salud a nivel público, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tú pudieras llevar a cabo, pero sabemos de antemano, y a lo mejor está mal que lo mencionen, ¿no? Pero entre instituciones, entre ellos mismos se van a proteger lo más que se pueda, ¿no? Porque sabemos que está de por medio el prestigio de toda la institución en particular. Entonces, yo en lo personal, honestamente no lo recomiendo mucho para todos aquellos que estén interesados o que tengan alguna problemática de esta naturaleza, el que lleven a cabo una queja. ¿Por qué? Porque lo único que va a pasar en esa circunstancia es perder tiempo y al final del día a lo mejor la resolución del órgano interno de control de cada dependencia no les va a ser favorable. Entonces, ante esa situación, lo que tú pudieras llevar a cabo posteriormente a esa solicitud ante el órgano interno de control, pudiera ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como bien lo comentaba el licenciado, es una instancia meramente administrativa, ¿no? Con la cual tiene facultades limitativas, es decir, ellos única y exclusivamente se van a basar y enfocar a llevar a cabo una conciliación. Es el arbitraje, todo lo que está conllevado en su actuar, ¿no? Entonces, ante esa situación y ante esa dependencia, tú pudieras tener la posibilidad ya sea de conciliar, si es que la institución se presta y está favorecida para que tú pudieras dirimir ahí esa responsabilidad, o en su caso, ya una vez que tú agotas esa instancia, te pudieras ir directamente a la vía administrativa. ¿Por qué a la vía administrativa? Porque estamos hablando de una dependencia del Estado. No importa ya sea del fuero común o del fuero federal, pero al final del día es una dependencia del Estado, misma que también tiene una responsabilidad patrimonial del Estado en conjunto con el médico o el personal directamente involucrado en esta circunstancia. No, pues qué interesante, ¿no? Y es bien importante saber todas estas circunstancias, pues precisamente para saber qué hacer, a dónde dirigirnos, cómo dirigirnos, para saber qué tipo de documentos tenemos que tener, ¿no? El tener
acceso a nuestro historial médico, ¿no? A este archivo clínico. Conocer hasta de los documentos, ¿no? Es decir, que cuando digas mi historia clínica, no quiere decir que es tu expediente, ¿no? No, claro que son no. documentos diferentes y cómo esto nos conlleva a tener un lenguaje dentro de este procedimiento que es netamente dirigido hacia un área específica. Pero dicen, no hay arreglo, entonces, con permiso, vámonos al pleito, licenciado. ¿Y qué te parece si lo analizamos después de un corte? Sale, entonces preparémonos para ir al pleito después del corte. Y seguimos invitando a nuestros radioescuchas a que pregunten, a que plasmen ahí todas sus dudas para que nuestro invitado pueda contestarles. Regresamos después de un corte. Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de FM. Tu INE se actualiza. Ahora puedes elegir mostrar tu identidad de género autopercibida como mujer, hombre, persona no binaria o darle privacidad a este dato. Y si te identificas como persona indígena o afromexicana, también puedes solicitar que aparezca en tu INE. Además, con los nuevos datos del código QR que se encuentran al reverso, tu credencial para votar se vuelve un documento aún más confiable y verificable. El futuro se escribe con tu participación. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Escuchas Derecho para no abogados, porque todos tenemos derechos. Bueno, pues bienvenidos a un segmento más de su programa Derecho para no abogados, porque todos tenemos derecho. Saludando a nuestro amigo Aldo ahí en cabina, que nos auxilia con los controles técnicos, amigo, porque son muchos botones como para estar amigo, ahí. No podríamos estar en la radio si no tuviéramos si no tuviéramos al buen Aldo ahí es el que conduce ayudando. La nave, mi Aldo. Así que saludos, Aldo. Bueno, pues hablábamos precisamente en este breve corte acerca de algo que es bien interesante también hablar aquí, ¿no? El consentimiento informado, que ese es un mito urbano. Dice que si ya firmaste ese papel, ya le firmaste un cheque en blanco al hospital y ya no lo puedes demandar aunque te hagan una barbaridad. ¿Este es un mito o una realidad? Bien, miren, fíjense que en ese sentido existen ciertas creencias, como bien lo menciona el licenciado. Por parte del personal del sector salud, la mayoría, les digo porque yo he tenido esa fortuna de tener contacto, les decía yo, con varias personas del sector salud, y ellos tienen una errónea idea, la cual mencionan que una vez que el paciente firma el consentimiento informado, por automático los deslinda de cualquier responsabilidad. Y eso en la actualidad, atendiendo a criterios existentes que son actuales, son de hace muy poco tiempo por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues caen en un totalmente error, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La Suprema Corte de Justicia, en ciertos criterios, ha mencionado que los consentimientos informados, desafortunadamente, en la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, son meramente machotes que se van pasando entre ellos y que ya tienen una estructura la misma que para todos los pacientes en particular lo llenan, es decir, usan el mismo formato para todos los pacientes, cuando la realidad y los protocolos que nos marcan, y de igual manera hasta de forma internacional, nos dice que cada consentimiento informado debe de ser muy específico, en forma clara y precisa, atendiendo a la naturaleza de cada caso específico y sobre todo de cada paciente. Sí, claro, yo como psicólogo, bueno, abogado y psicólogo, pues lleno mi consentimiento informado, ¿no? Pero va dirigido explícitamente hacia el procedimiento que se le va a aplicar, que es una cuestión de carácter terapéutica, es una cuestión psicoemocional, ¿no? Pero entonces esto no implica que tengamos un acuerdo de voluntades. Así es, de alguna manera estaríamos hablando ahí ante una relación contractual, misma que va a quedar plasmada dentro del consentimiento informado. Claro, ¿no? Y que este papelito, este consentimiento informado, pues no es precisamente una licencia para matar, ni causar una afectación, ni para ser descuidados. Es correcto. Y precisamente, pero vámonos cuando ya existe el daño, ¿no? Y entonces, ahora sí, ante este daño,
¿cómo es la diferencia para llevar un procedimiento que no es administrativo, sino que ya es un proceso litigioso dentro de un área civil, licenciado? Perfecto, miren, les comentaba que actualmente existen diversos criterios jurisprudenciales por parte de la Corte, mismos que nos marcan incluso cuáles pudieran ser las vías y las pautas para que tú pudieras defenderte y llevar a cabo un proceso jurisdiccional hacia cualquier tipo de circunstancia. Es decir, estábamos hablando, por ejemplo, que llevara a cabo una mala práctica un personal, un médico de una institución pública. Bien, la Corte nos marca que ante esa situación nosotros podemos llevar a cabo dos vías diferentes, incluso a la par, de forma muy paralela, dos procedimientos. Por una parte, la vía administrativa, porque nosotros podríamos solicitar una indemnización por parte del Estado, es decir, una responsabilidad patrimonial del Estado. Esto que conlleva que sean responsables solidariamente el médico o el personal del sector salud interviniente, así como la institución a la que pertenecen. Eso es en materia administrativa, les digo, porque son responsables solidarios, pero al mismo tiempo, a la par, tú pudieras llevar a cabo un juicio de responsabilidad civil de forma directa hacia el médico interviniente, única y exclusivamente el médico, ya no la institución. Entonces, ante esa situación, les digo, la Corte ha resuelto que puedes llevar a cabo dos vías paralelas al mismo tiempo, y sin dejar de lado en algún momento que en lugar de irte de forma directa por la vía civil hacia el médico involucrado, pudieras hacerlo también por la vía penal, es decir, iniciar una carpeta de investigación. Okay. O sea, es decir, tienes que como entender la parte de la responsabilidad del Estado, que en este caso se plasma en una institución de salud. Así es. Particularmente un médico, y derivado al médico, pues tanto demandar por la vía civil o bien denunciar por la vía penal. Es correcto, así es. Ok, ¿por qué podríamos decir, bueno, más bien una pregunta antes que otra cosa? ¿Aquí en este caso opera la prescripción, licenciado? La prescripción. Sí, ante una circunstancia muy específica de una negligencia médica, la Ley General de Salud nos marca que son 2 años, específicamente 2 años lo que tú tienes para llevar a cabo, una vez teniendo conocimiento de que existió una mala práctica, para llevar a cabo cualquier tipo de acción jurisdiccional. Porque si bien a lo mejor la Ley General de Salud no nos marca en particular una forma de tramitar un juicio o algo así, lo que sí nos marca es específicamente temas de naturaleza de salud, es decir, todo aquel personal de salud involucrado. Entonces, ante esa circunstancia, es en ese sentido que tú puedes llevar a cabo la intervención. Y suponiendo que en este caso hubiera una mala praxis, pero el hospital o el médico pretende hacerse responsable, le da una cierta continuidad y finalmente transcurre el tiempo y el médico dice, pues del momento en que yo te agredí o de que yo te afecté, ya pasó tanto, bueno, sí te di atención, pero pues eso fue hace tanto tiempo. ¿Ahí opera la prescripción o en qué sentido operaría la prescripción? Es decir, mientras la atención médica continúe, ¿opera la prescripción? Sí, lo que pasa es que, como les comentaba, por eso es sumamente importante entender específicamente en dónde recae esa mala práctica, porque es decir, si a lo mejor, miren, dentro de la mala práctica médica, para poder acreditar en algún momento determinado el tema de la negligencia médica, existen 3 parámetros muy específicos, lo que le denominan en su momento impericia, imprudencia y al final lo que es la negligencia médica. Entonces, atendiendo esos 3 parámetros, ¿qué es lo que sucede? Comentaba el licenciado, ¿no? Por ejemplo, oye, es que yo te atendí hace cierto tiempo, ¿no? Sí, pero ¿qué es lo que pasó posteriormente a ello? Porque ha sucedido que a lo mejor el médico interviniente tuvo un mal actuar y derivado de eso ocasionó ciertas consecuencias o ciertas afectaciones. Sin embargo, a partir de ese momento, la atención médica ha sido continua. Nunca han dejado de llevar a cabo lo correspondiente, lo conducente para poder salvaguardar bien la integridad o incluso la vida del paciente, es decir, nunca han dejado de atenderlo. Ante esa situación no se pudiera acreditar una negligencia médica porque por parte de la institución ha sido continua la atención. Si en algún punto determinado llegara a dejar de darse esa atención pronta y adecuada, a partir de ese punto es donde ya pudiera operar la prescripción. Entonces, como les comento, siempre y cuando es muy importante, cada caso es muy específico, necesitaríamos valorar cada situación, ¿no? Pero es de esa manera. Entonces, por ejemplo, en el caso que acabo de mencionar, en cortes atrás, del familiar que, pues, en lugar de duda, por una mala práctica del médico, por ahí sufrió un daño en su operación, la temporalidad para hacer esa demanda es de 2 años.
Si llegara a tener alguna, ¿cómo te explico? Mira, es que en el caso muy particular que tú mencionabas de tu familiar, aquí sí ya estamos hablando que es de manera muy específica y marcada la negligencia médica, es decir, ahí le dejaron un objeto ajeno y externo a su cuerpo. Entonces ahí, por más atención médica pronta que haya tenido de forma continua, la mala práctica que se llevó a cabo fue el dejar un objeto diverso al cuerpo. Exactamente. Entonces a partir de ese momento que ya existió el daño directamente, te digo, con independencia de que tenga la atención médica continua, esta persona, tu familiar, sí tuvo a partir de ese momento 2 años para poder entablar una demanda. Okay. Licenciado, prueba idónea para acreditar la negligencia médica no serían los testigos, no sería otra cosa más que esa prueba pericial a partir de otro médico en igualdad de circunstancias que pudiera hacer valer esa o impericia o ignorancia o mala práctica. Así es, efectivamente. Yo creo que la prueba idónea para tú poder acreditar cualquier tipo de intervención de manera errónea, pues es la pericial. Como les mencionaba yo, dependiendo de cada caso en particular. ¿Por qué? Porque si a lo mejor estamos hablando de una lesión que tiene que conllevar los huesos, estaríamos también ante una circunstancia de que la pericial correcta y idónea sería un especialista en traumatología y ortopedia para verificar de qué manera lesionaron los huesos o cualquier parte que pudiera conllevar todo lo que es la espina dorsal, entre otras cosas. Si tenemos una afectación del cerebro, neurología. Si tenemos una afectación del corazón, cardiología. Entonces, dependiendo de cada circunstancia, es muy específica la pericial que se tiene que llevar a cabo para acreditar tal hecho. Y que no son limitativas, ¿no? Porque creo que un daño puede generar diversos daños e incluso un daño físico, tal vez por una cuestión meramente orgánica de manera muy específica, pues que puede generar daños psicoemocionales y con ello el incremento de las periciales médicas que pudieran involucrarse en el seguimiento de este daño, ¿no? En donde creo que el objetivo final, hablando de la cuestión civil, será pues el pago de los daños y perjuicios. Efectivamente, ¿no? Fíjense que es de forma muy específica. Aquí estábamos hablando de a lo mejor cualquier tipo de proceder en contra del médico de forma directa. Hablábamos ya sea la vía civil o la vía penal, ¿no? Entendamos que la reparación del daño ante cualquiera de las dos instancias es de manera diferente, porque en materia penal estaríamos hablando de una reparación del daño moral y en su momento también una reparación del daño de todos los gastos que conllevó, porque no solamente pudiera ser un daño psicoemocional, pudo haber sido un daño físico también, etcétera, ¿no? Y en la vía civil es meramente hacer una cuantificación de forma global, cuál es la pretensión acorde a la gravedad de la lesión. Maestro, ¿y qué pasa? Ahorita estamos hablando en el tema de a lo mejor personas que derivado a una negligencia médica tuvieron a bien demandar o denunciar a un médico, pero ¿qué pasa de aquellos familiares que de una negligencia médica fallece su familiar? Bien, perfecto. Sabemos que ante una situación de esa naturaleza, quienes tienen el derecho o la facultad para reclamar cualquier tipo de indemnización o alguna reparación del daño, pues es la parte ofendida. En este caso, ¿quiénes son? Los afectados directamente de la víctima. Si fuera el caso de que perdiera la vida, ¿no? Sin embargo, ahí ya se limita y se restringe un tanto esa potestad para poder llevar a cabo el reclamo de esa pretensión. ¿Por qué? Porque entendemos que en materia civil va a ser muy complicado que la familia lleve a cabo el reclamo de una reparación del daño, pero sin embargo en materia penal sí existe, ¿no? La legislación propia de la materia te da la pauta y la protección para la parte ofendida, que pudieran ser los familiares directos, hijos, padres, dependientes económicos, etcétera. Pues creo que demasiado explícito, amigo, o sea que sí. no hay por dónde, o sea, más bien sí se pueden llevar a cabo los procedimientos. Claro que lo recomendable siempre va a ser ten y consulta a tu especialista, ¿no? Es correcto, ¿no? Y también pues y agradecidos con el licenciado por venir a traducirnos todo este tema de la negligencia médica, ¿sí? ¿Verdad? Las diferentes vías que son muy claras, amigos, son muy claras, ¿no? Pero bueno, no me gustaría y que nos fuéramos amigos sin antes mandar saludos. Claro, como siempre a nuestro público que siempre está. Que es fiel, ¿verdad? Que es fiel. Bueno, queremos mandar saludos a JP Arroyo, a Emilio Ortega,
a Kire Torres, a Briseide García, Mariana Guzmán, Pili Cordero, Mariana Guzmán, Yas Carlo, Anayeli Chávez Rico, Pili Rojas, híjole, y todavía me faltan muchos, pero quisiera entrar algunas preguntas, amigos, si me lo permites. Dice, parte de la negligencia es por no tener un código de conducta un protocolo de un procedimiento y ética profesional. Y claro, como la parte de relaciones humanas, el trato de personal, que es derecho y viene orientación, muchas veces no te orientan del qué hacer con tu familiar cuando está enfermo, le falta un trato digno a todos. Trata a la gente como le gustaría que te traten. Bueno, pues sí, ¿no? Nos habla como de la parte ética que se debería de tener para con las personas en este proceder médico, ¿no? Saludos, tienes por ahí muchos saludos, amigo, pero nos hacen algunas preguntas. Y cuando un maltrato no lo pueden comprobar porque la misma institución te impide grabar y amenaza en dejar de dar servicio, ¿cómo corresponde? Nos pregunta Yas Carlos. Pues miren, como les comentaba, dentro de una mala práctica médica o del personal del sector salud, no solamente se enfrasca en una mala intervención quirúrgica, en efecto, desde una mala atención, una mala información brindada por parte de cualquier área del sector salud corresponde a una mala práctica médica, ¿no? Como les comentaba, mencionaba la persona, ¿no? ¿Cómo lo acredito? Yo creo que dependiendo y atendiendo a cada circunstancia en particular, porque sabemos y creo que hay que ser muy conscientes en esta parte. También entendemos que todo este tema no solamente recae la responsabilidad en el personal del sector salud, también asimismo, y lo sabemos porque hemos sido en algún momento pacientes de algún tipo de institución de salud pública o privada, que hay gente o hay pacientes también muy especiales, ¿no? No solamente que a lo mejor les hayan dado una información a medias, ya configura en su momento una mala práctica médica, pero sí es importante e indispensable pues tener algún tipo de herramienta para acreditarlo, porque si no, en ese caso pues sería prácticamente la palabra del personal del sector salud con el paciente, sin tener ninguna forma de acreditarlo. Fíjate que aquí hay una pregunta que se me hace muy interesante, nos la hace Anayeli Chávez Rico y dice, ¿se puede imputar responsabilidad al hospital por faltas sistémicas como falta de mantenimiento en equipos, desabastos de medicamentos? Creo que aquí ya entra hasta COFEPRIS, ¿no? Efectivamente, es que les comentaba, hay una parte súper interesante y les voy a platicar algo bien rápido, ¿no? De un asunto a lo mejor que pasó hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Un médico cirujano estaba interviniendo a una persona en una cirugía, en quirófano, y en ese momento se va la luz. Y dicen, oye, ya no puedo continuar con la cirugía. Sin embargo, ¿qué era lo que necesitaban hacer en ese momento? La planta de luz no tenía diésel o no tenía gasolina para entrar a trabajar. Y por lo tanto, exactamente, y por lo tanto se quedó en ese sentido a medias la cirugía, y a causa de eso, pues falleció el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? También tienen responsabilidad, incluso yo me atrevo a decir, la parte del área de las compras, por ejemplo, o del mantenimiento debido a las instituciones. También existe una responsabilidad ahí. Por eso les digo, esto es un tema súper extenso que la verdad no nos daría ahorita el tiempo para poder abordar todo. Sí, ¿no? Porque digo, finalmente COFEPRIS, si tú lo denuncias esa institución ante COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, pues al final de cuentas, o sea, no solamente te vas a enfrentar a la responsabilidad con la persona que generaste la mala praxis, sino que te puedes enfrentar a multas enormes por no tener un establecimiento clínico, de clínico, que te brinde todas las garantías que la salud se merece. Parámetros específicos. Claro que sí. Y cerramos con una pregunta que nos dice, ¿cómo se define jurídicamente la línea entre un error humano aceptable y una negligencia punible? Bien, miren, como les comentaba, primero que nada, existe un término que se llama lex artis ad hoc. Para poder entender y establecer alguna responsabilidad específicamente del sector salud, debemos de entender esa definición del lex artis ad hoc. ¿Por qué? Porque esto nos habla específicamente de cómo llevar a cabo de forma adecuada en la práctica en el ámbito de la salud, ¿no? Es decir, si llevó a cabo, diría la persona que nos pregunta, ¿en qué momento se define jurídicamente, ¿no? Para eso, como les comentaba,
Hay protocolos, hay normas oficiales mexicanas, hay incluso manuales emitidos por colegios del sector salud, los cuales nos marcan los parámetros. Y me atrevo también a mencionarles que en juicios en México también toman en consideración manuales de manera internacional, de forma internacional. Entonces, sí existe la manera de poder acreditar en algún momento hasta dónde llega un error humano aceptable y en este caso, pues una mala práctica. Sí, claro. Bueno, pues ya simplemente le mandamos también saludos a Sarsa Ortega, Enrique Mosqueda, que te felicita por la entrevista, y finalmente un comentario que nos dicen: es un gusto escuchar a expertos que no solo dominan la norma legal, sino también entienden el lado humano y ético de estos casos. Gracias por compartir su experiencia y por abrir un debate tan crucial para el derecho y la salud, nos dice Ivette Gora. Pues muchas gracias, Ivette. ¿No? Perfecto. Sí. Amigo, ¿dónde te pueden ubicar? Sí, pues aprovecho la ocasión para dejarles mis redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Ángel Guzmán, así a secas. Mi teléfono particular y también por WhatsApp es el 55 33 86 24 78. Ahí estamos a la orden para cualquier tipo de tema, y en breve pues ya estaremos aperturando un canal de TikTok. Ya ven que ahora la moda es las redes sociales, entonces pues ya muy pronto estaremos dándole. Sí, ya está súper invadido, pero pues qué bueno, ¿no? No, o sea, claro, para eso es, ¿no? Es información. Y sobre todo, pues no olvidemos, estimado público, que la salud es lo más sagrado que tenemos. Claro que respetemos y valoremos muchísimo a los buenos médicos, que son la mayoría, pero defendamos nuestros derechos cuando las cosas se hagan mal por puro descuido. Amigo, hemos llegado al final de nuestra transmisión, pero pues no queremos recomendarle a todos nuestros radioescuchas que continúen en la barra programática de Enesa Radio 97.3 de FM. Pues tenemos todavía una barra muy entretenida. No, sí, amigo, buena música, buenos programas. El programa que sigue a continuación, que me encanta, es música que a veces yo nunca he escuchado, claro, pero que me encanta escuchar esa música. Y ya anda por ahí el amigo Salvador Cañas. Nos hizo la maldad ahorita Salvador en la cabina. Cañas. Es que no se pierdan Ligarte Radio. Ligarte Radio con Chava Cañas a continuación. Sí, y bien, amigo, pues un comentario, amigo. Bueno, amigo, pues los esperamos la próxima semana con otro programa igual de interesante que este, y pues saludando a nuestro estimado público por tenernos como sus favoritos. Eso, los favoritos de sus viernes. Recuerden escucharnos en Spotify, en YouTube, en Facebook, o sea, vamos ahí. Y los esperamos en el Instituto de Capacitación Técnica Profesional y de Posgrado, asesorías, y también pueden llevar ahí sus estudios de licenciatura, de maestrías e incluso doctorado. Así es, ¿quién es quien provee este programa? Maestro, agradeciendo, maestro, de antemano la invitación, de igual manera aquí a nuestro invitado especial. De verdad, muy buena cátedra el día de hoy para nuestros escuchas, porque al final del día yo creo que este tema es el día con día en México. Así es, fácil, rápido y bien digerido, dijeran. Y bueno, pues felicidades para todos los abogados que todavía andan celebrando el Día del Abogado, ¿verdad? Y bueno, amigo, quiero incluir, dice por aquí, leale el saludo a mi hijo, el maestro Ángel Guzmán, de parte de su mami Pili Sánchez. Lo estoy escuchando y llegando a casa no sabe lo que le espera. Un saludo, señora, desde cabina. Saludos, Mate, te amo. Nos vemos. Gracias. No se olviden de vernos la próxima semana. Hasta la próxima. En Derecho para No Abogados, agradecemos tu tiempo y tu participación. Esperamos que tus dudas hayan quedado resueltas y te esperamos en nuestro próximo programa. Estás escuchando